Honorables legisladores, mi nombre es Ariani Calderón y hoy me dirijo a ustedes para tratar un tema que no solo tiene una profunda relevancia jurídica, sino también una urgente necesidad social y moral. Estoy aquí para hablar en nombre de aquellas niñas y mujeres a quienes la violencia les arrebató el derecho más importante, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y a quienes nuestro sistema legal tiene la responsabilidad de devolverles esa autonomía perdida. El tema que nos convoca hoy toca las fibras más sensibles de nuestra sociedad y expone las contradicciones más profundas de nuestro ordenamiento jurídico. Nos reunimos bajo la sombra de un sistema legal que, en su rigidez, ha prolongado el sufrimiento de las mujeres y niñas más vulnerables de nuestra nación. Un sistema que, con su inacción, ha permitido que el trauma de una violación se convierta en una carga interminable. Hoy, en este recinto, nos enfrentamos a una encrucijada moral y jurídica de enormes proporciones: la despenalización del aborto en caso de violación. En Venezuela, una nación orgullosa de sus principios de justicia y solidaridad, hemos fallado al proteger a aquellas que han sido víctimas de los actos más atroces de violencia sexual. Al imponerles el peso de una maternidad forzada, el Estado no solo las condena a revivir su trauma día tras día, sino también las priva de su derecho más fundamental: el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su propia vida. Permítanme ser claras desde el principio. No estamos aquí para debatir la moralidad abstracta del aborto. Estamos aquí para cuestionar la legitimidad de un sistema que, al prohibir el aborto en casos de violación, castiga a las víctimas en lugar de protegerlas. Un sistema que transforma la justicia en crueldad y la ley en un instrumento de opresión. Hago un llamado a su humanidad, a su sentido de compasión, pero sobre todo a su sentido de justicia. Hoy les pregunto, ¿cómo es posible que un sistema legal que se enorgullece de proteger la vida obligue a una niña violada a continuar con un embarazo producto de tal hecho atroz? ¿Cómo es posible que permitamos que el vientre de una mujer se convierta en la prisión de su dolor? Cada día que mantenemos esta prohibición, condenamos a nuestras hijas, hermanas y madres a cargar el peso de una violación que no eligieron. Cada día que callamos, somos cómplices de su sufrimiento. No hay neutralidad en esta decisión. O defendemos la justicia o prolongamos la opresión. El impacto de una violación va mucho más allá del acto físico. Es una violación del cuerpo, de la mente y del espíritu. Para las mujeres y niñas que han sufrido esta atrocidad, el trauma es inmenso y duradero. Los estudios psicológicos demuestran que las víctimas de violación sufren de trastornos de estrés postraumático, depresión severa, ansiedad crónica y, en muchos casos, tendencias suicidas. Ahora imaginen la carga adicional de llevar a término un embarazo resultante de esa violación. El cuerpo de la víctima, ya ultrajado, se convierte en un recordatorio constante del horror vivido. El Código Penal venezolano, al imponer esta obligación, agrava el trauma en lugar de mitigarlo. Cuando la ley te obliga a parir el fruto de una violación, la justicia se convierte en una espada afilada que corta la carne ya herida. La violencia sexual en Venezuela es un problema profundo y alarmante, cuya magnitud se agrava debido a la falta de estadísticas oficiales claras y actualizadas. Informes de organizaciones no gubernamentales y estudios independientes han revelado la gravedad de la situación, arrojando cifras inquietantes que subrayan la urgente necesidad de reformas legales y sociales. Uno de los indicadores más preocupantes es la tasa de violencia sexual en el país. Según el informe anual 2022 de la ONG Convite,
En Venezuela se registraron al menos 19.6 denuncias diarias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. Esta cifra es solo la punta del iceberg, pues se estima que un número significativo de violaciones no se denuncian debido al estigma social, al miedo a represalias, a desconfianza en las autoridades encargadas de impartir justicia. Esta realidad se agrava aún más cuando se considera el impacto de la violencia sexual en el embarazo adolescente. Venezuela tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, con un 23% de los nacimientos en el país provenientes de madres adolescentes. Muchos de estos embarazos son resultados directos de abusos sexuales y violaciones, lo que señala el vínculo innegable entre la violencia sexual y la falta de accesos a derechos reproductivos. La Organización Mundial de la Salud estima que las adolescentes menores de 15 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres mayores. Además, la violencia obstétrica es una realidad en nuestro sistema de salud, donde las mujeres y niñas que se ven obligadas a dar a luz enfrentan condiciones indignas y trato cruel. Señores, la penalización del aborto no previene su práctica, solo la empuja a la clandestinidad. En Venezuela, donde el aborto seguro no es accesible, miles de mujeres recurren a procedimientos inseguros. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, alrededor del 13% de las muertes maternas en América Latina se deben a los abortos inseguros. En Venezuela, aunque las cifras son difíciles de obtener debido a la falta de transparencia gubernamental, se estiman que cientos de mujeres mueren cada año debido a complicaciones derivadas de abusos clandestinos, abortos clandestinos. El artículo 433 del Código Penal establece penas de hasta 5 años para aquellos que causen la muerte de una mujer en un aborto ilegal. Pero el sistema no aborda las verdaderas raíces del problema, la falta de acceso a abortos seguros y legales. En lugar de castigar, el Estado debería proteger, permitiendo que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su salud y sus vidas. Un código penal que ignora las realidades de las mujeres es un código que prolonga la injusticia. Ante la gravedad de la situación, resulta necesario considerar la posibilidad de reformar el Código Penal venezolano para permitir el acceso al aborto en caso de violación. Este cambio en la legislación podría ofrecer una respuesta más compasiva y adecuada a las necesidades de las víctimas de violencia sexual, respetando sus derechos humanos y brindándoles una oportunidad de decidir sobre su futuro. Desde una perspectiva biológica, el consenso científico sostiene que durante las primeras 8 semanas de gestación, el embrión se encuentra en un estado de desarrollo temprano en el que no se han formado las estructuras cerebrales necesarias para la percepción de estímulos. En este periodo no se considera que exista vida independiente, ya que no hay actividad cerebral ni capacidad para experimentar dolor o conciencia. Una reforma o una posible reforma al Código Penal podría permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 8 semanas de gestación en caso de violación. Al ofrecer esta opción, se permite a las víctimas ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, asegurando que el procedimiento se realice de manera segura y bajo regulación médica. La propuesta incluiría la posibilidad de añadir un artículo que establezca que en caso de violación las mujeres puedan acceder al aborto legal y seguro hasta las 8 semanas de gestación, eliminando la necesidad de complejos. Además, que se podría garantizar que las víctimas reciban la atención psicológica y médica que necesitan sin temor a ser discriminadas o revictimizadas. Considerar esta opción no solo podría proteger la salud física y mental de las mujeres y niñas víctimas de violación,
sino que también permitiría a Venezuela alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos. Reconocer el derecho a decidir en estos casos podría ser una forma de evitar que el sufrimiento de las víctimas se prolongue innecesariamente. Al explorar esta posibilidad de reforma, Venezuela tendría la oportunidad de avanzar a un marco legal más justo y compasivo, reafirmando su compromiso con la dignidad y los derechos de las mujeres. Hoy hago un llamado a todos ustedes para que revisen las leyes que gobiernan nuestro país. La despenalización del aborto en caso de violación no es solo un acto de justicia, es un acto de humanidad. Es el momento de que el Código Penal venezolano se alinee con los principios de derechos humanos que decimos defender. Es momento de que le demos a nuestras mujeres y niñas el derecho de decidir sobre su futuro. Es imperativo reconocer que el Estado ha fallado en proteger a quienes han sido víctimas de violación. Este fracaso no debe continuar en un sistema legal que les niega una segunda oportunidad de elección. Cuando el acto de violencia les arrebató su derecho a decidir, les robó su autonomía. Es el deber de la ley ofrecerles la posibilidad de recuperar ese derecho. El trauma de la violación es más que suficiente. Forzar a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado es imponer una pena adicional que el Estado no tiene ningún derecho de infligir. La libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo es un derecho fundamental, no un privilegio. Muchas gracias.